Bueno, señores, muy buenas tardes. Volvimos, pero no somos esos que volvieron, que parecía que volvían, pero no. Volvimos luego de un reparador descanso con historias bélicas, estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo está Jorge? Muy buen día, trataremos de ser mejores. Bueno, y Guillermo Laferrier, ¿cómo estás, Guille? Acá andamos, todo bien. Bueno, hoy tenemos invitado especial al joven Juan Ostrovsky. ¿Cómo anda, Juan? Muy bien, por suerte. Muchas Muy gracias por la invitación nuevamente. bueno, porque vamos a contar la Revolución Francesa. Decidimos contar la Revolución Francesa, los aspectos obviamente bélicos de la Revolución Francesa, eh, pero tratando de hacer un contexto amplio, porque total tenemos tiempo. Así que, como ustedes bien saben, hay eventos que vamos seriando y hacemos un capítulo, un episodio cada tanto para llegar a dar un panorama general de lo que nos parece, de nuestra visión, pero hicimos un contexto bien amplio, así que nos fuimos unos cuantos siglos para atrás. Vamos a contar la Gran Jacquerie. Guille, ¿querés poner no sé, el contexto vos? Sí, ¿Explicás? no quiero apelar al tema de que normalmente en estas charlas tenemos que caer en los problemas que causa Francia en el mundo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, esta revolución es muy interesante porque es muy parecida a algunas cosas de lo que va a suceder en 1789, ¿no es cierto? Con la Revolución Francesa que la gente recuerda y que sirvió para organizar muchas cosas, me parece a mí, para bien, más allá de algunas guillotinas. Se da en el contexto de la Guerra de los 100 años, ¿no? Entre Inglaterra y Francia, guerra que Otra vez las bandas en la grieta en esta. exactamente. Guerra que tiene también su explicación por culpa de Francia, ¿no? Pero en este sentido, porque, claro, porque cuando Guillermo el Conquistador, un chico provinciano también, se le ocurrió cruzar el charco y llegar a las tierras del reino, de lo que es hoy el Reino Unido, ¿no es cierto? El tipo tenía títulos de posesión de tierras en Francia, ¿no es cierto? Era un noble francés, ¿eh? Y se hace cargo de Inglaterra y a partir de ahí, y que se crean esas dinastías inglesas, y hay que ponerse en la época, pensaban que tenían derecho de sangre sobre el territorio de Francia, ¿no es cierto? Y eso llevó a que estuvieran en guerra durante 100 años y un poquito más entre Francia e Inglaterra, es la explicación que hay para esta cuestión. Y en el contexto de esa guerra, en 1358, se producen estos levantamientos de la población francesa que son sometidos, ¿no es cierto?, claramente por los gobiernos por los gobiernos franceses y que nos parece, ¿no es cierto?, que son muy interesantes porque pintan este germen de la revolución que va a tardar muchos siglos en producirse, pero es un antecedente sumamente valioso, ¿no? Claro, a ver, Jorge, te damos paso a vos y entre vos y Juan nos van contando de qué se trató este despelote, largo, corto pero intenso y amplio Sí, despelote. sí, este despelote, como bien dice Guillermo, empezó porque los franceses civilizaron a la nación de tenderos. Este, el- Más allá de todo el problema, sí, como dice Guillermo, es un problema muy largo. eh, es bueno verlo, sobre todo porque, como siempre decimos, la proyección para las comparaciones modernas es que los problemas sociales y políticos no se resuelven tan rápidamente como uno quisiera, Mm. sino que necesita que la gente los termine de comprender, que termine de soportar o de no soportar las situaciones para provocar cambios. Y sí, es precisamente en este ámbito de la Guerra de los 100 años, una gigantesca discusión dinástica donde realmente todos los que protestaban tenían algún derecho Claro. y uno de los personajes que va a participar acá también lo tiene, aunque parece lejano. Eh, y una de las batallas de esa guerra va a desatar una serie de eventos que nos va a llevar a la Jacquerie. La Jacquerie, en última instancia, es un levantamiento
hoy diríamos popular. Sería un poquito más específico, sino que es el levantamiento de una parte del campesinado, de una parte de la sociedad francesa, ni siquiera todo el campesinado, pero que por el marco en el que sucede y por la estructura que tiene, eh, marca casi los mismos problemas que vamos a tener en la Revolución Francesa de 1789. Por eso es lo interesante de verlo, es decir, de entrar por allí. ¿Por qué? Porque quien haya leído la Revolución Francesa, y aún quien la haya leído de varios autores franceses, se dará cuenta de que hay tantas visiones y tantas complicaciones Ah, que es difícil tratar de reducirla o de focalizarla aún objetivamente. Entonces, este escenario de la Jacquerie, que por supuesto es un antecedente de la revolución, es bueno porque permite focalizar un poco más la situación. Y la permite por dos motivos. Primero, porque podríamos decir que la sociedad es más simple, más simple en el sentido de que está más estructurada y más marcada que lo que va a estar en 1789. Y en segundo lugar, porque aquí no hay ideología, es decir, aquí es una suma de hechos que veremos qué motivaciones tiene y no oscurece el juego ideológico la lectura de la situación. Como tampoco lo debería hacer la Revolución Francesa, dado que las ideologías, como las conocemos modernamente, nacen después de la Revolución. En la Revolución simplemente se gestan. Así que es muy bueno empezar por aquí la Revolución y ver cómo son los intereses y cómo es la estructura sociopolítica y económica de Francia para entender lo que sucede. che, perdón, Jorge, ¿vos crees que los nacionalistas argentos estarían del lado de quién en la revolución esta de la Jacquerie? ¿Del lado de los nobles o del lado del populacho? Es Y los difícil, ¿viste? Porque nacionales, acá tenemos ricos que se creen que son sí. pobres. Es difícil. Bueno, bueno, ahí hay un detalle interesante, más allá de la broma que es correcta, está bárbaro. Eh, una de las cosas que tiene la historia francesa, y uno lo ve aquí, lo ve en la misma revolución, lo ve en la guerra de religión de Francia, y es que muchos personajes de poder se pasan de bando con mucha facilidad. La garrocha. Así que, sí, sí, así que ahí los nacionalistas argentos estarían bárbaros. No hemos Porque, inventado nada. Juan, no, no vos sos muy inventamos nada. respetuoso de este grupo social, metete cuando quieras. Y de alguna Me, manera pimponíamos con Jorge a ver si nos puedes dar un panorama de esa sociedad de la que estaba hablando Jorge. me da miedo si tengo que meterme en algún lado de la grieta. No sé si eso tengo que hacer o no. Es muy difícil ahí. Es muy difícil. No, Y más cuando vayamos avanzando en la revolución propiamente dicha y llegue el Mm, gran amigo, acá siempre es un incordio, el amigo sí, Peticito. El Bueno, totalmente. Salvador. No, El Salvador, claro. no, agrego una cosa a la cual dijo Guillermo antes, que es que el origen un poco del conflicto tiene que ver con temas franceses cruzándose a la isla, pero a la vez también los ingleses casándose con Mm. la dueña de prácticamente la mitad de Francia. Bueno, vos estás Como contra que el amor, hay Juan, ¿qué una pasa? mezcla. Estoy contra el amor, totalmente. Eh, no, lo que es interesante de la Jacquerie, en primer lugar, es que el hecho de que la llamemos la Grande Jacquerie indica que hay más Jacqueries después, si no, no la Mm. llamaríamos la Grande. Como que el concepto de Jacquerie después se utilizó para las revoluciones posteriores en Francia. Eso es interesante, o sea, incluso si es un hecho bastante pequeño en los millones de años de historia de la humanidad que hay, el concepto de la Jacquerie se utilizó para después hablar de revoluciones posteriores. Y en segundo lugar, otra cosa que me parece interesante es la Revolución Francesa es un conflicto enormemente complejo, más allá de las Mm. formas en las cuales se da, incluso ni siquiera pensando en lo damos en la secundaria, sino cuando lo trabajas en una universidad, que se reduce a muy poco, a rey malo y pueblo bueno, y ya con eso tenemos el tres cuartos del proceso. Que es una forma de ver, yo lo veo antes del Estado-Nación, por supuesto, como si fuese una Mm. revolución francesa a escala.
Me parece que sirve un poco para explicar algunas cosas, sobre todo esto que decía Jorge de los estratos, el tema de las revoluciones antifiscales, el conflicto que se genera en sociedades como la francesa y como sociedades en ese momento, cuando el rey, que en este caso tenía una centralidad por la guerra, deja de estar. O sea, lo interesante que es lo que es eso. De hecho, eso sucede también en algo que seguramente si el proceso llega a la Revolución Francesa se va a tener que tratar en algún momento, que es la fronda. Que pasa un poco lo mismo. Cuando el rey Sí. deja de estar, ya en un momento en el cual el Estado-Nación es más fuerte, especialmente en Francia, que es el lugar de donde sale el concepto del rey sol, por ejemplo, el problema que es que el rey no esté. En este caso no murió, sino es apresado, pero me parece muy interesante trabajar sobre sociedades previas al Estado-Nación en las cuales se supone que la figura del rey no es tan importante, cómo lo impulsa la guerra, en este caso la guerra de los 100 años, y qué pasa cuando no está. Puede pasar una Jacquerie, porque no tenés un centro, no tenés una... Siempre lo pienso como, y es un concepto que viene de la facultad, pero como si fuese una cucaracha que caminan sin cabeza después de, como que no saben bien cómo seguir. Entonces me parece interesante para poder trabajar una revolución francesa a escala. Y les consulto tanto a vos como a Jorge. Hay un agotamiento de el sistema de organización en ese momento. Va a durar muchos siglos más, pero digo, hay de nuevo por cuestiones fiscales o por cuestiones de producción de alimentos o demás, se ve como el agotamiento de una forma de organización y de producción. A los dos Eh, les pregunto. yo, yo no Dale, sé Juan, si lo sí. veo, yo no lo sé si lo veo tan así. Eh, por un lugar, o sea, en relación a lo que van a venir después de otro tipo de revoluciones, al menos a mi entender, se entiende mucho más pensando que esto está dentro de la Guerra de los 100 años. Algo parecido, en este caso, voy a hacer una analogía que espero que después no se pase en otros ámbitos, que me hace parecer a la firma de la Carta Magna, en el sentido de cómo estás. La Carta Magna firmada que obligan a la aristocracia inglesa a firmar a Juan sin tierra, y a eliminar lo que era en ese momento una monarquía inglesa un poco más absolutista y pasar a una monarquía más parlamentaria, si se quiere, con todos los términos y visiones del caso, digamos, ¿no? Pero esta idea del momento, yo no lo vería como un agotamiento. De hecho, la revolución dura muy poco tiempo, es muy rápidamente aplastada con toda la fuerza que había en ese momento. Yo no lo veo como un agotamiento, sí lo veo como un comienzo de debilitación, que va a ser después, va a tardar 400 años en terminar, pero que en el medio tenemos un proceso de ultra, ¿cómo se dice? Eh, Ensalzamiento de eso, que es el Estado absolutista, pero no lo veo como un agotamiento, sino como un comienzo de un proceso que va a llevar mucho tiempo. Y Ahí también, perdón, Sí. no, pero hay que notar, ¿no es cierto?, que en todo esto el tema militar está presente, es decir, si el que sofoca no tiene capacidad militar, no lo puede hacer. Y va a tener capacidad militar en el punto, a partir de que esa capacidad militar se sienta respaldada y sienta que tiene ventajas de ese poder. Si no, se divide. Y cuando se divide, la revolución puede triunfar, ¿no? Si no, no. Sí, otra consulta más, perdón, Jorge, y te iba a decir precisamente a vos. Juan nombró la Carta Magna, que tiene a esta altura 100 y pico de años, y estamos hablando de dos sociedades totalmente relacionadas, como ustedes bien decían. ¿Hay alguna influencia de los procesos, del proceso social que lleva la Carta Magna o no? no, a ver, las circunstancias podrían haber sido, pero no hay una influencia directa. Es más, hay algunos autores franceses que se lamentan que esta Jacqueline no haya logrado una carta magna o un símil de la carta magna. ¿Por qué? Porque estaban dadas las condiciones. El marco era. Lo que tiene la Jacquerie es que pone de manifiesto, es decir, como decías, y como bien dijo Juan, no cambia el sistema,
pero pone de manifiesto todos los defectos del sistema que podrían haber llevado una Carta Magna o un símil a Carta Magna. Me voy a Una poner de tu lado de la modificación. grieta, Jorge, y es que no fueron lo suficientemente evolucionados como para darse una carta magna. 100 años después y no le salió, más 100 y pico. Bueno, pero lo que pasa es que no teníamos reyes como Juan Sin Tierra, y todas esas cosas. Pero y hay otra cosa interesante que dijo Juan y que es muy importante. Así como la yaquería es un antecedente de la Revolución Francesa, las siguientes revoluciones o intentos de revolución que tuvo Francia fueron bloqueadas por otros intereses. Juan me mencionó la Fronda, pero también por las guerras de religión. Hubo otra serie de conflictos que impidieron el desarrollo revolucionario en el sentido de cambio de estructuras político-económicas. Eso es lo que tiene, por eso es tan larga. Es decir, parece que hubiese habido, por poner una fecha arbitraria, de este siglo XIV al siglo XVIII, una serie de impulsos revolucionarios purgados por otros conflictos y que nunca los dejaban nacer. Hasta que en el 89 sí se pudo. Y reventó todo. Bueno, ha pasado Así todo es. este tiempo y no hemos ensartado a un solo campesino. Vamos, Sí. vamos a las cosas. ¿Paso? Habría a la página siguiente, sí. Dale. Para poner un punto de inicio, en medio de la Guerra de los 100 Años, es la batalla de Poitiers. Que nos la La debemos, batalla ¿eh? Nos la que se la debemos. debemos, Sí, sí. y, Decile a y nos Abdul. Sí, acá está Abdul, ya está, ya está, ya está. y nos debemos la anterior, que es Crecy, Crecí. entre las importantes. Pero que dimos a Agincourt, que es mucho más mucho posterior. Es la posterior. Pero Estas bueno. tres, Crecy, Poitiers y Agincourt, son las tres perlas inglesas de la Guerra de los 100 Años. Y sí, son las tres grandes victorias. Pero Poitiers tiene una particularidad. Primero, en Crecy, en Agincourt, el que dirige la batalla es un rey, y en Poitiers es un príncipe, es el príncipe negro, el hijo de Eduardo III. Mm. Eh, desde el punto de vista de técnica militar, es una batalla bastante asombrosa para la época, porque hay una maniobra de ataque de flanco, hay Sí. gran movilidad inglesa, es decir, es una batalla muy interesante para la época y, como digo, bastante sorprendente para la época. Crecí y Agincourt son hasta parecidas, ¿no? Sí, son parecidas, Son son muy parecidas. parecidas las dos. Eh. Pero en Poitiers pasa algo terrible. No solo la derrota de Francia, sino la captura de su rey, Juan el Bueno. Y es ahí donde aparece lo que decía Juan recién. Desaparece la cabeza política concreta y visible. Cuando lo capturan al rey, lo capturan también al hijo menor, a Felipe. Y acá hay que tener en cuenta una cosa porque va a suceder. La captura es en 1356, pero el rey va a llegar a Inglaterra como prisionero después de mediados del 57. Es decir, mientras tanto lo llevan por Francia de un lado para el otro, porque Eduardo está viendo también sus propias posiciones, está negociando la paz con el delfín. ¿Por qué? Porque el rey prisionero podrá decir cosas, pero necesita que el delfín, apoyado en la estructura institucional francesa, determine la paz o no. Así que este rey prisionero, te vuelvo a decirlo, quita la cabeza política de Francia, va a abrir el camino a lo que va a ser la Jacquerie. ¿Por qué? Porque el delfín que queda, que es Carlos, huye de Poitiers. Empecemos por ahí. Ya no es un rey guerrero prestigioso en principio. Y de hecho, cuando Carlos asuma la corona, va a ser conocido como Carlos el Sabio, que más que el sabio es uno podría decir el vivo o el astuto. El astuto sería la palabra más concreta. ¿Por qué?
porque también raro para la época, sin ser un rey guerrero, va a ser muy hábil en toda negociación, no siempre con objetivos claros ni objetivos nacionales, a veces son objetivos privados, pero es más bien un político dúctil que un guerrero. Así que la desaparición del rey pone en marcha una serie de acontecimientos donde tal vez los intereses principales han sido ese cambio institucional que después no encontramos. Y de hecho, todo va a rondar en una propuesta en uno de los estados generales que se van a producir a partir de la desaparición del rey. Te interrumpo un segundo, Jorge. Juan, Sí, ¿cuán común era en el siglo XIV llamado Estados Generales? Era muy poco común, no era muy común, no es un parlamento como lo conocemos hoy, que se juntaba periódicamente. En general los estados generales son pensados a gracia del rey. El rey los llama cuando considera que necesita, más que su poder propio como rey, necesita el apoyo de la aristocracia para poder fundamentalmente subir impuestos, que era, por ejemplo, un poco por lo que decía recién la Carta Magna, por lo cual se firmó la Carta Magna. En general, los parlamentos se crean a partir de lo que era en ese momento la aristocracia, hoy lo podríamos llamar eventualmente la burguesía, con el perdón del término en ese momento, para decir, no me vas a subir los impuestos sin que yo diga algo. Digamos, en general los parlamentos se piensan para eso. En relación a los estados generales, especialmente en Francia, que son eso, simplemente un lugar de apoyo para el rey en algún momento particular, siempre hay que pensarlos como cuanto más se llaman los estados generales, menor es el poder del rey. De hecho, el estado general más conocido de todos, que es el estado general de la Revolución Francesa, se llamó después de años y años sin haber estados generales, porque el poder del rey era absoluto. Entonces, y además porque los estados generales siempre, eventualmente, tienen la posibilidad de generar algún tipo de germen de, no necesariamente una yaquería o una revolución francesa, pero siempre hay Y la si lo posibilidad llamás, de algo un te germen sacan. de levantamiento. claro. Totalmente. Alguna No cosita tenés que solamente, entregar. pero además, obviamente, los estados generales, especialmente en el relacionado al año de la yaquerí, sí fue un poco más común porque se llamaron, ahora no tengo específicamente las fechas en la cabeza, pero se llamaron algunos estados generales de forma un poco más seguida, por el tema de que estás en guerra, necesitas que la aristocracia ponga plata, subir los impuestos para pagar, sea un rey que te encarcelaron, sea la guerra, sea gastos militares, etcétera. Entonces en ese momento se nota mucho más. Pero en sí, en relación a Francia, es una figura que en general cuando se llama genera algún tipo de conflicto. Tenés algo, sabés que algo va a pasar. Digamos, cuando hay un estado general, sabés que en Francia algún conflicto posterior o anterior tenés, porque es la historia, me parece que en ese sentido sí es una buena forma de retratar la historia de Francia anterior a la Revolución Francesa. Estados generales igual hay algo que no está bien, completamente Como bien. cuando tenemos una reunión de gobernadores. Perdón, Jorge, te interrumpimos. Entonces, sí. No, yo les quiero recordar que Carlos I de Inglaterra suspendió el Parlamento y lo tuvo que llamar para pedir plata, como decía Juan recién, y a Carlitos I después le cortaron la cabeza. Sí. Así que, Con la guita no se jode. Hay que, exactamente. Igual eso hay quiere que decir decir, que con Carlos III tenemos esperanza. hay, hay que decir, eso es cierto, un punto para el lugar de la grita de Jorge, que la monarquía francesa siempre fue mucho más fuerte, que igualmente lo que generó fue que haya una revolución francesa, pero siempre soportó mucho más los embates de la aristocracia y Mm, del campesinado que la inglesa, que empezó a arrinconarse desde 1215 con la Carta Magna. La así es. francesa tardó hasta 1989 en entregar, aunque sea el poder de evitar las cosas más ridículas. Ujú, así es. Eh, en este escenario así conflictivo, para quienes estén viéndonos, verán en el mapa abajo una imagen de un rey rezando en gris.
Ese es Carlos de Navarra, que como si fueran pocos los pretendientes a la corona, él también tiene derecho a la corona francesa. Señor. Y aquí va a tener intervención. Es decir, fíjense que hay personajes reales disputando cosas, de hecho la corona básicamente, y sobre eso el, el abrir, no solo el abrir los estados generales, sino parte de la estructura institucional francesa va a dar lugar a un montón de discusiones y de pretensiones. Así que el problema es muy complejo. Y más complejo cuando ahora veamos cómo es la sociedad, cómo está estructurada, y por qué esto de los tres estados, de qué se habla. Y eso está en la página siguiente. De esto hay 1000 imágenes, pero esta Ahí se me ve. pareció Sí. adecuada. Eh, Cuando hablamos de los tres estados, lo que nosotros estamos hablando es que por debajo del rey hay un estado, es decir, una posición social reconocida y relativamente fija, que lo forma la aristocracia. Una aristocracia que está también dividida en tres partes, es decir, aquellos aristócratas de mayor nobleza por su título y generalmente de mayor poder, una nobleza media formada por títulos de menor nivel y una nobleza baja que son los más pobres, digamos. En ese sentido, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esta aristocracia, en el nivel más bajo, es un caballero que trabaja no específicamente la tierra en el sentido de que no va a arar, pero sí hace trabajos de mantenimiento de sus castillos y posesiones. Un trabajo muy común que hacían los caballeros era hacer el carbón, es decir, juntar la madera para calentarla, cubrirla de tierra y pastos, y que tarda días y demás. Ese trabajo y el cuidado de ese trabajo lo hacían los caballeros de baja nobleza porque era el mantenimiento de sus propias tierras. Perdón, ¿desde cuándo nuestro programa lo patrocina la revista Cabildo? Pregunto. Además, la gente ni sabe ya que demuestra nuestra No, edad avanzada. sí, sí, la verdad que sí. Ahí denunciamos la edad. No, pero en serio, porque Mm, mm. es el sueño del nacionalismo argento, lo que está describiendo muy bien Jorge Sí, acá, ¿o sí, no? sí. No, no, y Jorge, es más, algunos creen que existe eso. Sí. Jorge, te Sí, consulto la posibilidad de movilidad en el siglo XIV, sobre todo de la muy, muy pequeñita burguesía que podés empezar a tener. De posibilidad de movilidad de ahí a una nobleza baja o... sí, a ver, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Hay una pequeña movilidad, como vos decís. Esa movilidad está limitada. Hay una movilidad para todos, que es irse para abajo. Mm. Sí, Es esa decir, funciona, cualquiera sí. puede caer y terminar en el fondo de la línea social. Como Pero Argentina, digamos. sí, hay una movilidad ascendente que sí se da, y es que esa burguesía que por la propia condición económica, no solo de Francia, sino del mundo, logra tener fortunas muy importantes. Pero ahí tenés, perdón, ¿no es cierto? ¿Cuántos reyes, no solamente en Francia, sino en toda la Europa de sus días, terminaban dependiendo de los banqueros que no pertenecían, Sí, si se quiere, a la nobleza, pero tenían plata, viejo? claro, no, por supuesto. Sí, ahora también hay una cosa, no en este periodo, pero por ejemplo, Carlos V, cuyo gran banquero eran los Fruger, Sí, eh, estuvo dominado en cierto sentido por las necesidades financieras, hasta que en algún momento dijo se acabó la plata y Fruger quebró. claro. Es decir, es cierto lo que vos decís, pero cuando la estructura monárquica era rígida o era poderosa, bueno, ser el financista podía ser peligroso. Ah, Podía ser sí, tal cual. peligroso.
Y Sí, eran sí. también apuestas. Recuerden el caso de los Medici con la elección de los papas. A eso iba, ¿no es cierto? Y también me parece que en ese caso, ¿no es cierto? Si bien es más adelante, ¿no? Esa Italia Sí, renacentista tenía más movilidad, ¿no? Porque hasta inclusive los había, condottieri, vos claro, podías habían, ir muy abajo y podías ascender violentamente a quedarte con una ciudad, ¿no? bueno, los Sforza, Los esforza, tal caso cual. Qué típico. familia. Qué Grande. familia, Tendríamos que qué dedicar mujeres. un Sí, especial a los esforza, viejo. sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Esta clase burguesa, porque no hay otra manera de llamarla, porque si no estaríamos hablando siempre de empresarios y comerciantes, eh, acumulaban mucho dinero y tenían pretensiones. Y acá hay que tener en cuenta una cosa, las pretensiones acá muchas veces se dan en cosas que también nosotros sufrimos. Por ejemplo, la ropa. El costo de las telas finas, de los brocados y demás, era alto, estaba sujeto a impuestos, incluso había prohibiciones de uso por clase, pero no solo por clase, sino para tratar de evitar que, que se importaran demasiadas telas y se perdieran dineros del reino. Pero ¿por qué me Entonces, suena tanto lo que contás? que- porque, porque no inventamos ¿De qué? nada. ¿Estamos hablando de 1358 o de 2021, 22, 23, el año que Bueno, viene vamos a estar igual? yo, yo les No, diría hay una una cosa, diferencia. Esos pibes, esos reyes, toda esa sí, nobleza, eran cultos, ¿eh? la gente era diferente, pero les recuerdo una cosa. Bárbara Tuchman escribe un libro sobre esta época, sobre el siglo XIV, que se llama Un espejo lejano, criticando, el libro es del año 70 y pico, diciendo que la época en la que ella vive es un reflejo exacto de esta. Esta Mirá, época nuestra es más exacto todavía, para estamos, mí, muchísimo más estamos en una exacto. etapa pre-revolución, pre-post-revolución. Ojalá, ojalá. Entonces, ¿qué pasaba? Estos señores que tenían dinero y que podían comprar algunas telas con estas limitaciones, por un lado de clase y por otro lado de estructura económica, de pronto podían encontrarse con que algún noble estaba en bancarrota, no tenía nada. Entonces le compraban el título, no es esencialmente las posesiones, podría ser que se compraran algunos de los castillos y demás, porque el burgués no necesitaba las tierras del noble perdido, porque ya tenía el dinero y tenía los recursos, pero sí quería el título. Entonces, esto generó que el primer estado estuviera formado por lo que siempre se ha llamado por dos clases de nobleza, lo que se llama la nobleza de espada, que es la Mm. nobleza tradicional, de familia larga y de alta raigambre y de presencia en el reino, y lo que se llama nobleza de toga, que son estos hombres enriquecidos que han comprado su título y que han llegado por eso. Pero ¿qué pasa? No hay que despreciarlos porque las habilidades que tienen estos hombres van a resultar después muy útiles para el rey. Entonces se provoca dentro de la nobleza una batalla interna entre clases. Y eso va a pesar mucho, ahora y en la revolución final. Así que ya hay un ascenso o una posibilidad de ascenso, una caída de la primera clase y un roce consecuente. Así que eso es un problema que hay que tener en cuenta y que va a derivar en algunas designaciones reales. El estamento siguiente es el clero. Y el clero tiene lo mismo que la nobleza, tiene tres clases, los más altos, los medios y los bajos. Los más altos y gran parte de los medios viven bien, no nos engañemos. Eh, pero los más bajos son los que están más cerca de la población, son los que llegan a entender un poco más los problemas. Pero por supuesto pertenecen a su clase. Eso no quiere decir que por comprender acepten todo. Pertenecen a su clase. Entonces por eso se encuentran clérigos que apoyan y que no apoyan los movimientos de las clases más bajas. Ahora, estos dos estados superiores están mayormente exentos de impuestos. Mucho más la nobleza, el clero tiene algún impuesto, pero es un impuesto muy pobre. Pero además tienen derechos impositivos sobre la clase baja.
el derecho más conocido es el derecho feudal, es decir, todavía cobran por la tierra. Cobran por ejemplo, y ahora vamos a hablarlo de eso, pero para los campesinos que tenían grano pero no tenían un molino, podían usar un molino que se llamaba comunal, pero que generalmente pertenecía al caballero o al noble de la zona, y el uso del molino había que pagarlo. Hacían la harina y después sobre la harina tenían que volverle a pagar al noble el impuesto sobre la harina. Así que era bastante, No, y no yo nos diría sorprende nada. delictivo. No nos Sí, parece ni medianamente injusto para cómo vivir. ¿Y no había no, blanqueo? ¿No había un blanqueo? no, pero había que pagarle los viajes a las Naciones Unidas, a los Eh, reyes y demás. Nos parece hasta que compraríamos eso, digamos. Pensándolo hoy, yo digo, yo compro Sí, Claro. ese sí, nivel de impuestos. Hasta sí. ahora Más dijiste los vale. impuestos, Jorge, vamos con esa. Ah, la verdad, el tema es que cuando uno baja, el tercer estado es el único que paga impuestos realmente. Virtualmente son ellos. Y ahí tenemos, sí, por supuesto, estos banqueros o burgueses con mucho dinero. Aquí están los artesanos, los pañeros, eh, los escribanos, abogados, contadores. Bueno, todavía no había una contabilidad exacta, pero este, existían los gremios de trabajo. Los albañiles están especializados en esta época en distintos trabajos. Los empleados públicos, que también Mira, había, pero que pertenecían a esta clase. Y después tenemos la gran base, que es el campesinado, que es en última instancia el productor. Es decir, todo lo demás producen a partir de lo que estos hacen. Y ahí en el campesinado también tenemos campesinos más acomodados, algunos tienen tierra, son poseedores de la tierra, pero siguen pagando derechos feudales sobre ella, pero por lo menos es de ella. Se hacían diferencias también si se poseía un arado o si se poseía además el caballo para usar el arado. Si no, Mm. uno podía tener o alquilar un pedazo de tierra y tener que usar el arado comunal y pagar impuestos sobre eso. Entonces los campesinos también, tenemos campesinos que viven bastante bien para la época, los que no son propietarios de la tierra y les cuesta un poco más, y la gran masa, eh, aunque no tenemos los números estadísticos correctos, pero una gran masa vivían al borde de la supervivencia. Es decir, comían cuando podían. Eh, y estos son los que más se irritan ante todas las situaciones. Es decir, en esta clase, por ejemplo, un elemento de prestigio fuera de la burguesía, no hablando de campesinado, era tener una cama en la casa. Eso era el sumo prácticamente es el gran logro de su vida. Eh, Así que fíjense que las clases no son todas, es decir, no son homogéneas sí, no internamente. se puede hablar, y es piola lo que decís, porque esto se va a ir complejizando más, no sé qué pensás, Juan, no se puede hablar de tres estados sin explicar para adentro la complejidad de cada cosa. Es que si no se entiende la complejidad que tiene cada uno de los estados, no se entiende esto que decía Jorge antes de pasarse de bando todo el tiempo, Ah, digamos. claro. Esta cosa de pasarse de bando, más allá del chiste, tiene que ver con esto, con que el campesino, por ejemplo, acá en la pirámide que muy bien armó Jorge, tenemos comerciantes banqueros y después tenemos ya siervos de la gleba. Entonces, la posición de los comerciantes en algún momento les sirve estar con los siervos de la gleba, pero en algún otro momento, según cómo se van dando las situaciones, la verdad le conviene aliarse a la baja nobleza o a la media nobleza. Entonces, entendiendo esa complejidad, creo que entendiendo únicamente esa complejidad de los estados, se entiende ese pasarse, sobre todo de aquellos estratos que están más cerca del anterior, o sea, el bajo clero en relación al tercer estado, la baja nobleza o los comerciantes respecto al segundo y al primer estado, se entiende, se entiende este pasarse permanentemente, digamos, según cómo va dándose la situación. Sí, Ok. además, no solo explica el pase, sino que va a explicar por qué la revolución tardó tanto en estallar.
porque estaban más interesados en el paz y la conveniencia que en entender cuál era el problema central y que estaba dado por unirse para resolverlo. Esa es la gran clave que tiene desde acá hasta 1789 el problema francés. No terminan de entender que no son esas pequeñas fracciones las que pueden resolver el problema, sino que necesitan unirse, aunque sean dos bandos, pero necesitan unirse. Y ese es el problema. El otro tema que hay acá es que, bueno, como decíamos, el tercer estado paga todos los impuestos, impuestos reales, impuestos feudales, impuestos locales, porque además también hay que entender una cosa. No es que la corona dice voy a cobrar tal impuesto, como la Capite, por ejemplo, que sí se lo pagaban todos, salvo el primer y segundo estado que pagaban apenas algo, sino que el rey tiene un número de impuestos. Los señores, el primer y el segundo estado cobran básicamente lo que se llaman derechos feudales, que es el derecho de ocupación de la tierra, de estar allí. Pero después, cada ciudad, cada administración local tenía sus propios impuestos. Incluso tenían aduanas. Uno de los temas que va a aparecer para revoluciones posteriores es que París genera en un momento un círculo de aduanas que cobraban para que los productos entraran a París. Y no lo cobraba el rey, lo cobraban localmente. Es decir, tampoco había un sistema impositivo unificado. Lo que quiere decir que uno no sabía ni a quién le pagaba, ni cuánto pagaba, ni cuántas veces iba a tener que pagar algo. O sea, era un desorden importante. La inseguridad jurídica tampoco la inventamos nosotros, Dios mío. No, tampoco, y la superposición de impuestos tampoco, Tampoco. que es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Los que más pagan impuestos se empiezan a enojar. Nosotros nos enojaríamos, y yo lo puse porque hubo algún tema ahí. Decime si paso, ¿eh? No, acá, por los gastos de la corona. ¿Sí? Porque acá Sí. está la corona, así que está pasando. Bueno, la queja por los gastos de la corona les diría que es casi simbólica. ¿Por qué? Porque no eran tan altos en proporción a lo recaudado. No tenían una incidencia tan brutal. Ahora que todos los idiotas se quejan de cuánto cuesta la monarquía inglesa, los gastos de corona no son tan importantes. Lo grave es la corrupción de la corona. Claro. Ese es el gran problema y que acaba de tener mucha incidencia. ¿Por qué? Porque la corona, lo que obviamente se reúne de consejos, de funcionarios, de empleados, y la corrupción de esa gente es la que consume las partes importantes de los recursos del Estado. Recaudado por impuestos que paga además solo una parte, está bien. Y cuando decimos solo una parte, estamos hablando del, no sé, casi el 80%, el 90% de la población, ¿no? Pero es ese desfalco. ¿Y qué se agrava? ¿Por qué? Porque creo que Guillermo lo mencionó. Estamos en plena guerra, así que los impuestos suben para financiar la guerra. Lo capturan al rey, hay que pagar el rescate del rey, hay que subir los impuestos además. Y además acá pasa otra cosa. Esta es una economía basada en la agricultura. Está basada en la tierra. Todo lo demás, es decir, mueve dinero, por supuesto, es el producto elaborado y demás, pero el hecho que esté basado en la tierra hace que cualquier problema climático, por ejemplo, cualquier inundación descontrolada, haga que los productos o la producción se reduzca y consecuentemente adquirir el producto se haga más caro. Pero Suban los además estos tipos no precios. tenían acceso a ninguna clase de tecnología que les permitiera multiplicar la producción ni nada. No, todavía no. En muy breve tiempo va a haber un desarrollo tecnológico sobre eso. Pero además están las pestes, ¿no? Estamos ahí nomás de la peste negra. Esto además no solo provoca la suba de precios de los productos, sino que se producen hambrunas. Es decir, no es que te lo vendo más caro, sino que directamente no tengo.
Entonces, esto altera la vida normal de la gente y la gente se pone un poco nerviosa y se empieza a quejar. Y las quejas van hacia arriba, siempre. Y no siempre, desgraciadamente, tienen buenas respuestas. Y no siempre aquellos que dan respuestas son buenos tipos, por decirlo de alguna manera, o están bien intencionados. Así que es una sociedad complicada administrativamente, económicamente y socialmente. Que está bien, no le podemos decir mucho porque es el desarrollo político al que pudieron llegar. Porque también pensemos que acá sí hay una cosa que es interesante. Esto se va resolviendo sobre los hechos. Acá no hay teorizaciones. Acá desarmo la monarquía de esta manera porque me resulta práctico. No hay ninguna otra cosa. Es decir, sí está la legitimación del derecho de los reyes y demás, pero eso es una legitimación. Pero la estructura se va construyendo día a día y se va manteniendo y pasan estas cosas. En este estado de cosas, sin un rey, y con impuestos que están subiendo, vamos a la siguiente, si les parece. Ahí estamos. Claro, ¿qué es lo que sucede? En 1356, después de, por supuesto, de Poitiers, el rey necesita, el delfín, en este caso, Carlos, necesita dinero para pagar sobre todo el rescate del rey. Yo digo sobre todo porque no es solo el rescate del rey. El rey está prisionero de los franceses, Ingleses. de los ingleses, perdón. Los ingleses lo mantienen, lo llevan de un lado para el otro y demás, pero los recursos suntuarios del rey se los tiene que dar Francia. Las telas, las joyas, el papel, las velas, todo se lo tiene que dar la corona francesa. Y le dan sin límite, ¿eh? Entonces, es un poco el rescate, pero además el costo de mantener la corona en Francia y la corona prisionera en Inglaterra. ¿Qué Así le que se tenía que necesita, pasar todas las cosas? ¿Le tenía que pasar la vianda? no exactamente la vianda, pero por ejemplo, el rey podía, yo no me acuerdo en qué castillo estuvo prisionero más tiempo, pero él vive en el castillo de más, pero la ropa del rey la pagaba la corona francesa. ¿Qué querés? ¿Que la pague la corona británica? El ¿Y pibe qué lo sé yo? agarran Lo Claro, tenían ahí. después. claro, y piensen cómo era la ropa de estos tipos. Era la más cara de la época. La seda, los brocados, las Me hubiera joyas. pasado un overol No, bueno, mientras estaba encerrada. y es como si le compraran, a ver, se me escapó el nombre, la casa que tenía en Madrid este muchacho que se ha ido acá en una cañonera. Ah, pues, claro, es como comprarle puerta de hierro, ahí está, me acabo. Está bien. Claro, es eso. Bueno, entonces, no tiene impuestos, tiene que llamar, como bien me explicó Juan, llamamos a los estados generales. Aparte de la cocina inglesa, te imaginás, puerro, le daban al pibe. Sí, creo que el mayor castigo no fue la prisión, sino la comida inglesa. Eh, entonces, llaman a los estados generales. ¿Cuál es el interés de los estados generales? Hay dos. Hay uno que todavía es tímido, yo lo puse ahora porque después va a servir. Además de todos estos estamentos, había algunos parlamentos locales, digamos, un grupo de asistentes, de consejeros para el preboste de cada ciudad o de cada región. Lo que estaba pasando, después se va a grabar, es que los reyes tendían a colocar en los parlamentos a gente de la nobleza de toga, porque tenían más expertise en la administración. Y eso desplazaba a la nobleza de espada. Así que uno de los intereses que siempre va a tener la nobleza es tratar de apropiarse, como siempre, no solo de la corona, sino de esas posiciones administrativas desde las que se sentían desplazados, aunque eran justamente desplazados por un tema de capacidad. Digamos, parece que a la aristocracia no le gustaba el mérito, como algunos locales. El otro grupo interesado en el Estado general son precisamente los burgueses, porque son los acreedores de la corona. Entonces, van a tener que pagar más impuestos, pero van a ver qué pueden sacar de eso.
regularlo, cambiar algo y demás. Y hay sí un reclamo general referido a la corrupción. El rey en este momento tiene un grupo de consejeros que son 7 u 8, que eran los más corruptos del reino. Todo el mundo los odiaba directamente. Así que eso también es un interés, tratar de sacar. Por eso cuando se reúnen los estados generales, más allá de la petición de los impuestos del rey, hay una respuesta dada desde el tercer estado, pero vamos a explicarlo de esta manera. La mayoría del tercer estado era iletrada, es decir, incluso alguna de la aristocracia era iletrada. Así que los que habían tenido mayor educación o mayor acceso a la educación, explicaban para abajo y convencían. Entre ellos hay uno que se llama Etienne Marcel. Etienne Marcel es un pañero muy rico de París y que es el preboste de París, digamos el alcalde de París. Y este alcalde tiene, además de algunos impuestos locales y demás, y del mantenimiento de la ciudad, la limpieza, un dato notable, en París había baños públicos, y que se anunciaba que había llegado el agua caliente para que la gente se fuera a bañar. Mirá. Etienne Marcel tenía un grupo de heraldos, de voceros, que yo no recuerdo ahora, pero creo que son 4, y que tienen a su vez algunos asistentes, a través de los cuales se hacen las comunicaciones al pueblo de París. Así que Marcel dominaba la información que la gente recibía. Eso le daba, además de sus recursos económicos, un poder muy importante. ¿Mm? Y la estructura real, más allá de esta circunstancia del rey secuestrado, también les pregunto, Guille, Juan, ¿la estructura real no tenía estos trolls medievales para... Sí, sí, pero no tienen llegada directa. Ah, mirá, Ese es el problema que tienen. Es decir, el rey puede decir lo que quiera, pero la llegada estructural, institucional, al pueblo de París es a través del preboste de París. lo que llamamos el territorio. Sí, salvo, cosa que va a empezar a suceder, que el rey en persona actuara Claro. y saliera a hablar él. Eso sí lo puede hacer, pero por supuesto no lo puede hacer en todos lados. Así que hay como hay una emisión de información que pasa por otras etapas de difusión. Entonces no siempre está tan controlado. Etienne Marcel tiene sus intereses, es acreedor de la corona y lo que quiere es estar en el consejo del rey. Es decir, Tongo quería, Tongo. claro, pero ¿por qué? Porque acá hay una cosa, vamos a adelantarlo. Acá la pelea no va a ser simplemente cambiar algunas instituciones, ¿no? Tal vez no tan simplemente, pero en ningún momento nadie quiere derrocar la corona. Están todos tratando de lograr poder en la estructura monárquica. Nadie quiere ser rey, salvo los que tienen derecho, obviamente, ¿no? Pero estos hombres como Marcel lo que quieren es actuar como consejero del rey, influir sobre el rey, pero no ser el rey. ¿Sí? Ni que caiga el sistema. Ni que caiga tampoco. Es decir, de momento eso todavía no se pide. Por eso algunos interpretan que el movimiento pudo haber sido un modelo tipo Carta Magna. Es decir, lo dejamos al rey, pero le ponemos una estructura política para que funcione el poder real. Otro personaje acá importante va a ser Pierre de la Forêt. Pierre de la Forêt, ¿quién es? Pierre de la Forêt es el canciller del rey prisionero. Así que, digamos, es el más monárquico de los monárquicos. Sí. Y responde a Juan, no responde a Carlos, no responde al Delfín. Así que su palabra es muy importante. Y en el medio hay otro, que este sí juega varias puntas, que es Robert Lecoq. ¿Robert Lecoq qué? Robert Lecoq es un obispo, pero es un obispo que está furioso porque no pudo ser canciller de Juan.
así que va a hacer todo lo posible por lograr una posición de poder, aun cuando algún acto que haga sea bastante coherente. Pero su intención es vengar su fracaso y recuperar o alcanzar ese poder. Lo cierto es que con estas tensiones, y más allá del reclamo impositivo específico, lo que se le pidió al rey fue, sobre todo movido por Marcel y por Lecoq, el cese de los consejeros corruptos, uno de los costos más altos que había, la creación de un consejo de 28 miembros, fíjense la estructura, 12 nobles, 12 burgueses y 4 de clero, el campesinado, los artesanos y demás, ni existen acá, y la libertad de Carlos de Navarra, que estaba prisionero de la corona. ¿Qué es lo que va a pasar frente a esta propuesta? Por supuesto que, influido, en la página siguiente lo tenemos, influido por Pierre de la Forêt, el rey rechaza estos pedidos. Así que de momento no tiene los impuestos. ¿Qué sucede? Robert Lecoq hace una proclama pública y denuncia el desgobierno de la corona. Es decir, la trata de debilitarla para que lo llamen a él a gobernar. Esto le da a Robert Lecoq, le produce una ruptura con el primer estado y buena parte del segundo estado, del clero, pero lo hace simpático al tercer estado. Mientras sucede esto, que es un evento político de tensión, el rey, que necesita plata, intenta devaluar. Y cuando intenta devaluar, Marcel lo amenaza con una huelga en París. Una huelga en París significa que todo lo que producen no trabaja. Claro. Entonces el dinero no se mueve. Así que está todo trabado. El rey no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Como no puede devaluar por la amenaza de Marcel. Fíjense acá la importancia, de momento por lo menos, Carlos demuestra ser menos guerrero y más político. No se lo lleva por delante a Marcel, Bueno, sino pero ahí trata de ahí te maniobrar. consulto y les consulto a todos. Tiene que ver también con que no estamos hablando de 1780, del poder absoluto del rey Claro. de 1789. Acá todavía están ahí, digamos. Sí, Tiene que acá, negociar el pibe. acá el poder del rey está en el carácter del rey, Ah, Ah, no tanto en la estructura. Entonces no le queda más remedio que llamar a los estados generales de nuevo, que los acababa de disolver. Y se van a llamar para el año siguiente, para 1357. qué fenomenales los tiempos, ¿no? Porque tenés una cosa que está a punto de estallar con la gente empobrecida, todo y dices, bueno, el año que viene nos juntamos y vamos viendo. No sé si es muy raro o muy actual. No, sí. Terrible, terrible. La Igual, verdad, en defensa de eso, juntar unos estados generales en una época donde no había transporte era difícil porque había que llevarlos de donde sea que estén hasta el lugar donde se reunían los estados generales. O sea, era una cosa. Yo creo que de hecho decir que hacían para el año siguiente es gente que estaba apurada por hacerlo. Todo lo contrario, lo pienso al revés. Por el tiempo que mm, llevaba hacerlo, llevar a la gente a donde sea que se reuniesen los estados generales. claro, ¿no? Es decir, la lentitud acá está justificada, aparte es el ritmo de vida. Eso, como dice Juan, es decir, no es tan fácil llegar de La ONU a París en 10 minutos, firmar los papeles, reunirse, se necesita mucho tiempo para hacer esto. Así que eh, se logra la constitución de los nuevos estados en 1357, a principio, creo que fue febrero, y acá yo creo que está el núcleo de todo el evento, no por la violencia, sino el núcleo político. ¿Qué es lo que proponen los estados, se propone en los estados generales? Algo que algunos llamaron, por eso yo lo puse así, la ordenanza del buen gobierno. ¿Qué era esto? Esto era
primero, como siempre, reunir un nuevo consejo. Y esta vez el consejo era de 36 miembros, 12 por cada estado. Cada vez me metés más munipa, Jorge. Y bueno, pero esto era un poco más coherente porque era un consejo. Es decir, era como tener unos estados generales muy reducidos, pero siempre representados. De hecho, se le pedía además que los estados generales se pudieran reunir voluntariamente. Ese sí es más munipa todavía. Eh, pero le pedían cosas también bastante curiosas para la época, pero que denotan de qué se quejaba la gente. Cuando se propone el Consejo de los 36, una de las cosas que se le pone es un reglamento de funcionamiento donde todos los consejeros tenían que llegar a la mañana a trabajar. Y si no iban a trabajar, se les descontaba el sueldo. Espectacular. La verdad que sí, es una decisión de súper avanzada. Pero fíjense hasta dónde era lo que se quería. Es decir, estaban buscando soluciones prácticas que veían sobre problemas que había que eliminar y que había que arreglar. Si la ordenanza del buen gobierno lo que trataba era de organizar una administración pública más decente, más limpia, más coherente, donde a la larga, me imagino, todos pensaban que ese desorden impositivo, que también en algún momento se mencionó, podía llegar a regularse. No inmediatamente, pero con el tiempo. Es decir, el núcleo de la Jacquerie es tal vez este pedido de casi buena voluntad que hacen los estados generales, de una organización más prolija, de una institucionalización más clara, menos corrupta, más consensuada, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo mismo sin sacar al rey, es decir, ayudarlo al rey a gobernar mejor, esa sería la idea. Consulto ahí cuando vos decías, bueno, esto no tiene como un corte ideológico. Juan, ¿qué corrientes, y si es que llegan a alguno de los, supongo, de los estamentos más altos, qué corrientes filosóficas podrían haber influido o cero en todo esto? Eh, yo diría que no hay, es mucho, como dice Jorge, es más práctico que filosófico. Yo no lo veo como en la época de la Revolución Francesa, donde tenemos, no sé, La a influencia Necker, ilustrada, la influencia claro, la académica. influencia ilustrada, la influencia de, no sé, un Hobbes, la influencia de un Locke. No lo veo tan así. Para mí es mucho más, eh, en primer lugar, es algo importantísimo decir, esto es antes de la imprenta. Entonces, al ser antes de la imprenta, la capacidad que tenían los libros filosóficos, vamos a decir, de influir en la población, incluso en la alta, en la nobleza, es increíblemente inferior a la que hay en 1789, especialmente por la imprenta. O sea, realmente a veces, en muchos casos es muy difícil pensarlo, pero la revolución que genera la imprenta para poder amplificar los conceptos de quienes escribían, sea cual sea lo que fuese, es impresionante. Antes de eso, no hay yo no, al menos no veo revoluciones que se generan a partir de ideas filosóficas claras. Básicamente porque, como bien dijo Jorge, la mayor parte de la población, incluso del clero, en general del primer estado, que era la parte del clero, sí sabía leer y escribir, pero incluso la aristocracia, en algunos casos, sobre todo la baja aristocracia, tampoco eran letrados, en algunos casos, y obviamente especialmente los campesinos y los siervos no lo eran. Entonces, la capacidad de influir de elementos de corte filosófico era muy menor. Como dijo Jorge, para mí es una revolución mucho más práctica. De hecho, no hay concepto súper general sobre la concepción del Estado, era ayudar al rey a gobernar mejor. No hay ni siquiera, o por lo menos no tengo el conocimiento de algo como lo que sucedió durante la revolución que señaló Jorge cuando cortaron la cabeza a Carlos I, de que el Parlamento se tuviese que reunir cotidianamente y no solamente a la gracia del rey. Ni siquiera hay conceptos de ese estilo. Es mucho más, tratemos de organizar lo que hay y no mucho más. Por eso digo, no me parece que haya algo por el estilo. Listo. Sigamos, Jorge, te interrumpí. Bien, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Es decir, las influencias filosóficas vendrán mucho después.
y se necesita la imprenta y un sistema educativo un poco más amplio. ¿Qué pasa? Carlos Duda, influido por Foret, trata de resistir, pero nuevamente, ahora fíjense, el poder de Marcel de amenazar nuevamente al rey con bloquearle la economía. Entonces el delfín, no el rey, el delfín acepta la propuesta y le empiezan a poner en marcha. Sí, el consejo termina no armándose completamente, pero empieza a tener una estructura. Pero ¿qué pasa? Él es el delfín. Hay que llevarle la propuesta a Juan. Juan todavía no está en Inglaterra, Juan está en Burdeos. En meses lo van a embarcar. Le llevan la propuesta a Burdeos a Juan, Juan la rechaza, porque total no tiene que administrar el reino, así que plata ni plata, no es problema de él. Entonces lo pone a Carlos en una imposibilidad de gobernar. Es decir, está a mitad de camino de la monarquía tradicional, con un consejo que nadie quiere reconocer. Cuando el rey rechaza la propuesta, la aristocracia se retira, abandona los estados generales, y no saben qué hacer. Pero en medio de todo esto, suceden dos cosas. Un poco la fluctuación climática sobre los productos, con la suba de precios consecuente, pero además aparece un fenómeno muy típico de la Guerra de los 100 años, y es que como en la Guerra de los 100 años no se pelean los 100 años corridos, no estamos 100 años en guerra, cada periodo en que no hay movilidad militar, los soldados desempleados se transforman en bandidos o en mercenarios. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hacen cuando trabajan como soldados en la Guerra de los 100 años, arrasan con todo lo que encuentran. Atacan poblaciones, las saquean, las roban, incluso hay grupos que se asientan en un pueblo y lo usan como una base de operaciones. Los bandidos son pequeños grupos, pero los mercenarios son grupos más organizados, son militares profesionales. Incluso acá van a salir personajes bastante conocidos. Uno de ellos se va a casar con la duquesa de Kent, por ejemplo, en Inglaterra. Lo que no es raro porque es el estilo inglés, ¿no? Pero, entonces, Te hablan, hay la juego. Ferrier, que estás callado ahí en el fondo. Ah, déjalo, está bien, está bien, está bien. Incluso hay mercenarios que negocian, es decir, el mercenario, ¿qué hace? El mercenario, por ejemplo, captura a un noble, pide rescate. A lo mejor el rescate no se puede obtener, pero el noble, ¿qué hace? Negocia ofrecerle parte de sus tierras como base, pero el noble trabaja para el mercenario. Es decir, no es que el noble sale a defender al pueblo francés alegremente, sino que busca sus intereses. Esto también es una distorsión en todo el sistema. ¿Por qué? Porque esto produce un efecto. La gente se siente desprotegida. ¿Cuál es la reacción inmediata? Se fortifican las iglesias, que en muchos pueblos era el único, digamos, bastión de piedra. Se hacen zanjas de protección, se hacen mecanismos de alarma para poder reunirse en caso de ataque. Es decir, los pueblos se transforman en pequeñas fortalezas defensivas frente a este ataque. Pero la gente lo que percibe es esto que yo acabo de decir. Los nobles, cuya función debió haber sido proteger a la gente de su feudo, en vez de protegerla se asocia con los mercenarios o con los bandidos. Entonces la gente Eso es una empieza. blasfemia lo que estás diciendo. El noble protegía al pueblo permanentemente porque desde el cielo le decían que debía hacer eso. Exactamente. Y el noble siempre decía tradición, familia y propiedad. Claro, Basta, basta, Claro. díscolos, basta, díscolos. Pero entonces, ¿qué pasa? El Pero pueblo ojo, también tiene apela. una cosa muy del siglo de las independencias del siglo XIX, que si no me servís para cuando me atacan, no sé para qué te quiero. Exactamente. Entonces, el pueblo apela a lo que después Weber va a llamar el liderazgo tradicional.
es el único líder que conoce que lo puede proteger, es el rey. Entonces, el pueblo se vuelve en apoyo de la corona, pidiéndole protección. Con lo cual, el rey se siente más fortalecido, desconoce, como Juan hizo, el pedido de los estados generales, repone a los consejeros delincuentes que siempre tuvo y trata de responder a esta inestabilidad que tiene la gente porque sabe que le conviene. En medio de todo esto, Carlos de Navarra se escapa de la prisión. Algunos dicen que Marcel lo ayudó, otros que fue una simple corrupción de la guardia. En fin, pero lo cierto es que este personaje que lo teníamos preso y que no molestaba, ahora está libre. Y eso nos lleva a la página siguiente. ¿Qué es lo que hace Carlos de Navarra a fines del 57? Huido se dirige a París, se instala en el Louvre y actúa. En principio era una sociedad con Lecoq y con Marcel para actuar como una especie de rey sustituto de Juan, que está prisionero, y desplazar al Delfín. ¿Y Carlos dónde vivía? ¿No vivía en el Louvre? No, Carlos no tiene. El Louvre es una de las posesiones reales. Reales, por eso, no sé, Juan no Pero era en ese momento el castillo, digamos, hasta Versalles. Sí, pero había varias, así que hay que ver claro, en cuál. No estaba, o sea, hasta los estados-nación no tenemos una capital fija y hay tantos claro. castillos como el rey quiera, digamos, o tengan posibilidades económicas, entonces hay que ver en cuál estaba específicamente en ese momento. Es cierto que el Louvre era uno de los castillos reales. Mm. Pero no es que le usurpa, Jorge. Digo, No, no. no, 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 Va porque porque ¿qué estaba vacío. pasa? Claro, ¿qué pasa? Cuando el Delfín repone a su consejo y desconoce a los estados generales, se va de París. Él se va a Senil, me parece, y la familia la manda a Metz. Es decir, la protege a la familia primero, obviamente. Así que él no está en París. Y eso le facilita la entrada a Carlos de Navarra, que se la facilitan también Marcel y Lecoq. Pero ¿qué es lo que le pasa? Cuando Carlos de Navarra entra en París, hace lo que decíamos antes. Él en persona le habla a la gente. Y él se instituye como ese rey sustituto y desplaza a Marcel y a Lecoq. De hecho, a Marcel los desplaza efectivamente porque cuando Marcel quiere intervenir en el discurso de Carlos de Navarra, la gente lo hace callar a los gritos. Así que Marcel trajo a su principal enemigo a París, lo que le complica un poco la situación. Ya en enero del 58, el Delfín reúne unos 2000 caballeros. Bueno, caballeros, no sabemos si eran caballeros solamente o grupos de soldados. Algunos hablan de lanzas. Una lanza son tres o cuatro, un caballero con tres o cuatro asistentes. Pero vuelve a París, lo desplaza Carlos de Navarra, que lo tiene arrinconado, y vuelve a hacer lo mismo que hizo Carlos. Es decir, ahora él habla al pueblo y los convence de que Carlos es un fantoche, que no tiene nada, y se apoya además en esa indefensión que tiene la población frente a los bandidos y demás, que nadie está atendiendo. Así que convence al pueblo de que lo apoye a él como monarca o heredero de la monarquía como Delfín. Así que Carlos de Navarra está muy disminuido, pero Marcel, es decir, Lecoq cesa en sus esfuerzos, pero Marcel está ofendido, está desplazado, está muy furioso, pero sigue siendo el preboste de París y un hombre de mucho dinero y muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hay un incidente en el cual se asesina a un recaudador de impuestos en París. Sueño que muchos tenemos como chicos. Es la parte linda. Claro, esa es la parte linda de la la parte historia, linda. claro. Cuando toman prisioneros a los implicados en el homicidio, A los héroes. Marcel
Sí, claro, los héroes. Marcel se levanta para defenderlos. Qué grande, Marcel, ya me Y empezó a se, simpatizar. y se levanta violentamente. En ese levantamiento violento se cruzan, creo, con uno de los consejeros en París. El tipo no llega ni a articular palabra que lo descuartizan en medio de la calle, lo destrozan. Marcel se dirige al Louvre, ahora ocupado por el Delfín, y cuando entra, matan a dos consejeros más y matan a dos de los mariscales del reino. Hicieron una reducción del gasto público impresionante en media Exactamente, hora. exactamente, pero además le llevan los cadáveres frente al Delfín. Y acá vuelvo a lo que repetimos varias veces. Para ver si lo persuadían. No tiene el carácter de un guerrero, así que afloja enseguida. Está aterrorizado el Delfín. La imagen que yo coloqué para la que están viendo, y que bueno, no es muy clara, pero tampoco había ninguna buena, se ve el cadáver de los mariscales, Marcel mostrándoselos y el Delfín con gestos de terror. Así que, ¿cuáles son las condiciones de Marcel? Las condiciones de Marcel es volver a la ordenanza de los Estados Generales en la idea de que ese Consejo de 36 lo va a manejar él. Espera, la imagen que estás hablando es la siguiente, ¿no? Sí. Ah, perdón, sí, Acá sí, estamos. Sí, sí. es esa. Es la imagen gris que está en el centro abajo. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? El miedo hace que el Delfín acepte las condiciones de Marcel. Y Marcel comete cierto error, que es que el rey abandona París. Y si lo deja suelto, va a hacer cualquier cosa. Y el otro tema que tiene Marcel es que al matar a los mariscales, que eran nobles de espada, pierde el apoyo de la nobleza de París. Y hasta acá estaría dispuesta a volver con el consejo, pero no a través de la muerte de gente de su propia clase. Así que Marcel es un dueño de gobierno, pero no hay gobierno realmente, porque el rey está suelto. Si él hubiese tomado prisionero al Delfín, bueno, podía haber estructurado otra cosa, pero claro, ni Marcel se atreve a hacer eso. La imagen de la monarquía es tan fuerte que él no se atreve a hacer. Y esto nos lleva al paso siguiente, que es realmente donde estalla la Jacquerie. ¿Qué hace el Delfín ya fuera liberado de la presión de Marcel? Empieza a fortificar pueblos alrededor de París, sobre todo desde el norte, para aislarlo a Marcel y luego tomar París o rendirlo o lo que fuere. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo ve esto como un atentado hacia ellos, no hacia Marcel. Y esto no sabemos muy bien, porque algunos dicen que cuando se fortificaron los pueblos se tomaron recursos de los campesinos, y eso los hizo enojar terriblemente. ¿Qué sucede? El 20 de mayo, 28 de mayo, se produce en el cementerio de San León una reunión de campesinos, donde se quejan de todo. Del robo del rey, aparentemente, del descuido en la protección, de los bandidos, del desorden, de los impuestos, de todo, e inmediatamente inicia lo que es la Jacquerie violenta, que es el saqueo. Atacan posesiones aristocráticas, roban, matan. Aparece un jefe que es Guillermo de Carlet, que es un soldado. Nadie tiene mucha idea de otra cosa que eso. Y hay una cosa importante. Cuando hablamos de esto, de los saqueos y demás, si uno lo lee a Froissart, que es el gran cronista de la Edad Media, las matanzas y las violaciones y las horrendas ataques personales son terribles, parece una novela de terror. Pero cuando se hace... Sí, Pero esto iba contra, digamos, era todo contra todos, contra estamentos, digamos, contra burguesía, contra
contra todo, iglesia, clero, o sea, La idea, más o la menos idea, los dos bandos, o sea, la idea, más o la menos idea, los dos bandos. Ya entiendo que era un flor de despelote, pero más o menos la los dos idea, bandos. la idea general era contra la aristocracia, Claro, porque entendían que las violaciones que se le imputaban al rey se habían hecho a través de la aristocracia. De hecho, era así, fortificar un pueblo necesitaban a los aristócratas y sus soldados. Así que ataquen a la aristocracia. Estos ataques, por supuesto, van a crecer, van a llegar a ataques a iglesias, a catedrales, hay saqueos, pero lo más interesante son los juicios posteriores. En los juicios posteriores se descubre que hubo nada más que 30 homicidios, para todo el movimiento que hubo, no es tanto, eh, que esos saqueos más que nada eran de comida, saqueaban los gallineros, las bodegas, eh, mataban a los animales y comían. Fíjense el estado en que estaba la gente. Es decir, porque esto está movido sobre todo por los más pobres de los pobres. Eh, y sí es interesante, y yo lo puse ahí en el gráfico, la bandera que levanta la Jacquerie es una bandera con la flor de lis. Es decir, ellos tampoco están en contra del rey. Están en contra de los aristócratas, están en contra de los que le sacan el dinero, le sacan los recursos directamente y que no los han protegido como era debido. Marcel se apodera del movimiento, digamos, entonces se le ocurre atacar Metz, que es donde está la familia real. Piensen que esto empezó, yo puse 20 de mayo, pero me parece que empezó el 28 de mayo. El 9 de junio, Marcel ataca la residencia de la familia real en Metz. Eh, el preboste de Metz y los burgueses no saben qué hacer, los reciben en la plaza con comida servida para ver si con eso los pueden contener, y eso les va a costar muy caro, pero están sitiando el castillo donde está la familia real. Y aparecen dos caballeros, uno se llama Bug y otro se llama de Foix. Bug, en realidad, los dos vienen de una cruzada en Prusia. Bug respondía a la corona inglesa y de Foix respondía a la corona francesa. Pero ante el ataque a la familia real, los dos se unen, porque es un ataque de clase, realmente, sin importar el país. Y van a atacar a las fuerzas de Marcel en Metz, los van a matar. Dicen que murieron en combate 300 personas de golpe, indudablemente. Y esto hace que la aristocracia se levante y empiece a atacar a los campesinos levantados. Incluso Carlos de Navarra se vuelve en contra de la Jacquerie y va a atacar Clermont, donde lo va a capturar a Carlet con una artimaña, no viene al caso, pero lo invita a su campamento, el tipo va y ahí nomás lo toman prisionero y lo liquidan. ¿Qué sucede? En esta situación, Marcel huye de Metz, vuelve a París, trata de recuperar su posición, pero fracasa completamente. ¿Por qué? Porque la aristocracia en Metz, frente a la reacción de la burguesía de recibirlo, le prende fuego a Metz. Metz estuvo en llamas durante 3 semanas. Entonces en París ninguno lo quiere a Marcel. Y sí va a recibir al rey. Y ese es el fin de la Jacquerie, que termina el 24 de junio prácticamente. Así que dura un mes. Sin embargo, la violencia generada, la causa que no está tan clara, pero esa ordenanza de buen gobierno marca las debilidades del sistema, marca que no es tan fácil o no es tan cerrada la estructura de clases como para que sean contenidas como en corralitos, marca la costumbre francesa de pasarse de un bando a otro, porque en última instancia todos responden eh, como último instinto a su clase. claro. Eh, y deja abierto, es decir, a mi modo de ver, deja claro, lentamente para que la gente lo vea, el problema que hay. El problema es una monarquía que no tiene un aparato administrativo funcional, que por ese motivo se vuelve corrupta,
y que no está respondiendo a la estructura de estamentos porque no le da satisfacción a nadie tampoco. Y también pone de manifiesto que los choques internos de las clases son los que favorecen que la monarquía continúe y que el sistema no se cambie. Te Porque, consulto algo y le consulto a Juan. El nombre de Jacquerie tenía que ver con o por lo menos eso había leído yo en algún momento, un personaje imaginario, simbólico, como un Juan de los Palotes, una cosa así. Sí, sí, tiene por un término que se utilizaba de los aristócratas eh, hacia los campesinos o siervos, de un nombre que es, si no estoy mal, es como Jacques Bonhomme, sí, como un término que se utiliza despectivamente. Por eso es que por eso es la jacquerie, porque es como el levantamiento de los Jacques Bonhomme, digamos, sí, de los campesinos, de los siervos, que a pesar de que después de la jacquerie, y como dijimos antes, la jacquerie es como un levantamiento hito en la historia de Francia, el concepto se sigue utilizando y recién va a entrar en desuso después de la Revolución Francesa. O O sea sea, a que pesar de la jacquerie, sí. el concepto se sigue utilizando. Pero además es interesante porque siempre me interesa mucho el tema de la historia de términos, cómo reutilizan un concepto que es despectivo hacia ellos para no, como para consensuar un levante. O sea, cómo se utiliza un concepto que es negativo, que es despectivo, para nombrar a eso, que no solamente se utiliza a ella, sino que cualquier levantamiento de este tipo, antifiscal, campesino, de los siervos en Francia, en general se lo toma con el nombre de jacquerie. Por eso decimos que hay como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay una segunda porque hay una primera. Lo mismo la jacquerie, se dice la grande jacquerie porque hay otra, si no, no es claro. necesario decir que es la grande, Y en este sentido, sino que dice cómo otra. lo hacen en paralelo con los Sanculot? Más allá de que ponele que tuvieran más corte ideológico, pero estamos hablando del mismo paquete social. No, no es No. exactamente el mismo paquete social, tampoco son, más allá del tema filosófico que decíamos recién, tampoco es la misma la idea, digamos. No hay un punto en el cual eh, los sans-culottes y etcétera. A ver, en ningún momento en este caso estamos viendo una modificación de la estructura social. Tratemos de que se gobierne mejor, de que el rey gobierne mejor, pero no tenemos una modificación de esa estructura. El concepto sans-culottes es básicamente un cambio en la estructura social. Algo que en este caso, en la jacquerie, no, yo al menos yo, por lo que leo y veo de la jacquerie, yo realmente no lo veo, como tampoco veo un concepto de modificar la estructura política del Reino de Francia. Entonces, no lo vería tan. No creo que hay que darle la importancia que en algunos casos se le da, no por el levantamiento en sí, sino por la parte de la parte filosófica, la parte de los conceptos que se toman, porque sinceramente fue una revolución práctica. Estaban matando los impuestos, el rey estaba preso, era un desgobierno total y había que hacer algo. No hay una estructura de, bueno, ¿y qué hacemos después? No, es ir viendo paso a paso. Por eso Jorge dice, en un estado general dicen tantos miembros del consejo, en otro tantos y con un poder mayor, o sea, no hay una estructura en la cual nosotros decimos, el objetivo que tienen es este, va cambiando a medida que va cambiando la guerra, a medida que uno se va molestando más con el otro, digamos, es mucho más práctico y más Caótico. de momento, mucho más caótico que incluso la Revolución Francesa, que fue un caos, pero que era más, había un objetivo un poco más claro. Y Jorge, no te vas a salvar, pensaste que te salvabas, pero no te vas a salvar. ¿Con qué se daban? ¿Qué había para la época? Acá son principalmente armas de filo. En este breve tiempo, hay algunos mercenarios que se pliegan a la jacquerie en busca del saqueo, obviamente. Este Carlet, por ejemplo, organiza bastante bien la jacquerie, incluso hay documentos con sellos como si fueran sellos reales. Y, por ejemplo, algunas de las herramientas de labranza se transforman en espadas o en lanzas o en hachas o lo que sea. Eh, Principalmente es eso.
pero sí hay algunos eventos, en mes sucede, que se contratan arqueros ingleses y eso provoca en los bandos una, un recalentamiento de los odios. Es decir, ¿cómo puede ser que estos franceses, con los que tenemos diferencias, usen ingleses contra nosotros que también somos franceses? Así que Y en el contexto de la guerra, además. y además en el contexto de la guerra. Es decir, esto es muy parecido, es muy parecido. Es igual a Vincura, a Crecy y demás, con mucha menor cantidad de caballeros, Claro, sin un salvo ejército claro, concreto. salvo en la represión final, Claro. donde sí son soldados regulares, por decirlo de alguna manera, que no lo sabía, pero son soldados. Eh, pero acá es a filo, porque incluso aún con los arqueros y demás, todo se resuelve por el choque. Todo es al contacto con el enemigo y a ver quién tiene más fuerza y quién mata más gente este, frente a frente. Lo que intenta es eso. Cuando van a Met tiene un problema, el castillo está como en una península pequeña, ¿no? Sobre el río. Entonces no tienen cómo acceder al castillo. No tienen forma, porque no tienen la técnica militar ni los recursos para hacerlo. Y si lo único que tienen son espadas, lanzas, algunos arcos y flechas, y nada más. Entonces es una lucha muy sangrienta a filo, directamente, y con bastante desorden por los rebeldes, digamos, y mucho más ordenada cuando la aristocracia responde con violencia. Eh, no, son todas armas de filo, creo que esa es la definición que hay que verla, que hay que apreciar. Y eso implica un matar frente a frente con un arma de filo, bravo. Sí, la cosa Es bravo. artesanal. Es claro, sí, aunque es cierto que también que esta gente vivía de matar animales todos los días para comer. Sí, no, no, desde ya No, no es la misma sensibilidad. ¿Nos queda algo, muchachos, para seguir? ¿Nos queda una diapositiva o es el final? sí, pero es la imagen, es una imagen de cómo serían los estados generales, cómo se reunirían, donde hay que presentar los pliegos, un poco lo que contaba Juan, cuando hablábamos de lo que se tarda. Hay que presentar, hay que preparar estos pliegos, presentarlos, traerlos de un lugar a otro, sellarlos y demás. Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. E incluso el pintor le da una buena perspectiva, porque si ustedes se fijan, el rey está arriba de todo, a un lado están los nobles, al otro lado está el clero, y el labriego viene al final, presentando sus pliegos, está solo al principio, Claro, está al final de la escalera, incluso de la escalera. Sí, está bien armada la imagen, que era perfecto. eso. Vos, Yo creo Juan, que tenías. Ah, perdón, dale. lo que hay que tener en cuenta acá es que esto expone la herida del problema estructural, político y social de Francia. Queda expuesto. Esa es la clave de todo esto. Y también queda expuesto que la gente quería soluciones de buena voluntad, que mejorara la situación de todos. Yo creo que ese es el gran valor que tiene la Jacqueline. ¿Vos, Juan, tenés algo para agregarnos? Sí, creo que muy de haber estudiado historia, pero la idea de ver los procesos y no ver los hechos, si Mm. nosotros estamos pensando en la Jacquerie para ver la Revolución Francesa, no estamos viendo la Jacquerie por la Jacquerie en sí particularmente, me parece interesante ver cómo a medida que vamos avanzando hacia la revolución, sí tenemos mucha más consistencia filosófica, tenemos mucha más consistencia política, tenemos ideas más cerradas y cuanto más va avanzando eso, sea desde las revoluciones a partir de las guerras de religión, después la Fronda y después la Revolución Francesa, sí vemos un avance claro de cuál es la idea que hay que ¿qué es lo que queremos de esto? ¿Cuál es o sea, el problema es claro, digamos, pero además, ¿cuál es la solución que queremos para eso? Y cómo, al contrario que, por ejemplo, hizo la monarquía inglesa, con sangre en el medio, con un rey con la cabeza cortada, mucho antes que la Revolución Francesa, Detalles. de ceder un poco. De hecho, la Mm. monarquía inglesa viene cediendo desde la Carta Magna, a pesar de que siempre Te diría sabemos que la hasta la monarquía fecha. inglesa Te diría hasta la. Mm. exactamente, pero
la monarquía inglesa, que es una monarquía que tiene muchas características muy particulares en relación a cómo se formó, cómo se forma lo que hoy es el Reino del Reino Unido, etc., va a ir cediendo un poquito. ¿A cambio de qué? A cambio de no perder todo. La monarquía francesa se va notando cómo los levantamientos son cada vez más violentos, más concentrados y más concentrados en el sentido estructural, digamos, de histórico, qué es lo que van a hacer, cuál es el objetivo, etcétera, y cómo el hecho de no ceder absolutamente nada, nada de nada, no querer perder ni en los impuestos más ridículos ni los derechos más ridículos, generan una revolución francesa posterior. Me parece muy interesante ver el, ese proceso, digamos, como el hecho de no poder ceder ni en la cosa más mínima, como por ejemplo en España, que tal vez la monarquía no cede, pero por lo menos hace oídos sordos a la corrupción. Entonces tenés un canal de liberación de ese poder monárquico absoluto, a pesar de que tal vez en el caso formal no sucede, en muchos casos, o por lo menos hasta el siglo XIX. En Francia es un no ceder absolutamente nada, y no solamente eso, sino tener cada vez más poder, porque el rey que todos conocemos de Francia, que es Luis XIV, el rey Sol, es uno de los últimos reyes, no es el primer rey y entonces Francia va perdiendo el poder. No, no, todo lo contrario. El poder que tiene Carlos, Juan, cualquiera de los reyes que estuvimos nombrando hoy, que estuvo nombrando Jorge, es muchísimo menor al poder que tiene el rey francés hacia el siglo XVII o hacia el siglo XVIII. Entonces, me parece muy interesante ver cómo con esto de ver una Jacquerie que no quiere ni sacar al rey, ni generar una estructura diferente, etc. En la guerra de la religión ya es otra cosa. En la Fronda ya es otra cosa, en la cual ya directamente buscan matar al rey, que en ese momento igual era Luis XIV con mucha menor edad, mucho más pequeño, pero era el rey, o sea, directamente ya buscaban matar al rey. Y después en la Revolución Francesa ya tenemos que no una república. Entonces, obviamente con No spoilees que la los gente no sabe. momentos, digamos, pero me parece muy interesante ver cómo ver estos sucesos para llegar a la Revolución Francesa es ver qué es lo que piensan, cuál es el objetivo y de qué manera lo quieren llevar. Y cómo la monarquía francesa va respondiendo absolutamente al contrario que hace, por ejemplo, la monarquía española o la monarquía inglesa, que es de ir tratando de ceder un poco. La monarquía francesa es el todo por el todo y sabemos cómo, vamos a ver cómo termina en el futuro. No se sabe, no se sabe. Bueno, el tiempo que nos llevó explicar solamente un evento de 4 siglos antes demuestra la complejidad de explicar el proceso revolucionario francés. Así que, nada, esperemos que les haya gustado. Como siempre, vamos haciendo algunos eventos, revoluciones, guerras y demás, los vamos haciendo en episodios que los hacemos saltados para no quedarnos con un solo tema, para divertirnos nosotros y que se diviertan ustedes. Y este vendría a ser el primero de esta aproximación a la Revolución Francesa. No sé si nos queda algo para el cierre, Jorge. Si no, saludamos a los muchachos, que los estuvimos entretenidos un montón de tiempo. Brevemente, miren, y para los que nos están escuchando, miren ese mundo y compárenlo con el actual y van a encontrar pocas diferencias. Bueno, con este mensaje alentador nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Guille, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Juan. Nos vemos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.